Amén. Feliz día. Qué hermoso poder sentir que somos parte de una historia y no somos un eslabón descolgado de la cadena. La perla es perla cuando tiene un hilo conductor y junta todo. Y Cristo es nuestro hilo conductor. Y todos los hechos históricos unidos a Cristo Jesús formamos parte de esa gran cadena de bendición. Y qué privilegio para nosotros es justamente recordar, conmemorar y ser parte de esa gran cadena histórica, como hemos cantado recién. Los hombres que ayer nos dieron su ejemplo para alentar a nuestro caminar en el día de hoy. Amén. Que el Señor les bendiga. Quiero en esta mañana, no por ser una fecha calendaria sobre la conmemoración del Día de la Reforma Protestante, quiero hacer alusión y resaltar el tema que resonó hace 504 años atrás, que es justamente, mas el justo por la fe vivirá. Y creo yo que es muy importante levantar permanentemente esa bandera y esa proclama de la justicia de Dios. La salvación es un plan. Diga conmigo, es un plan. Ahora, Satanás intentó muchas veces arruinar ese plan. No quiere que se lleve a cabo ese plan. ¿Y cómo lo intenta Satanás? Inventando otras formas que parecen ser iguales, pero no lo son. Por eso es que a lo largo de la historia del cristianismo, incluso desde el Edén, Dios había por la fe revelado a Abel cómo iba a ser el altar con que él iba a ofrecer adoración. Sin embargo, Satanás ya había creado un plan falso para que Caín trajese una ofrenda que nada que ver con lo que Dios había planificado. Por lo tanto, la mentira de Satanás es hacer creer que nosotros podemos llegar a Dios de la forma que nosotros creemos, y por ende, muchos hoy celebran una fecha calendaria sin saber verdaderamente cuál es el sentido del mensaje. El gobierno de nuestra provincia, y creo que varias provincias, ha decretado el día de hoy como el Día de las Iglesias Evangélicas, donde permanentemente se hace una motivación al tilde solamente religioso, donde se expresa todo tipo de expresión cultural religiosa, pero no hay una vívida expresión de la palabra de Dios y su mensaje, lo que debería ser. Por esta razón, mis hermanos, es que hay muchos cristianos que tal vez dudan de celebrar o conmemorar la Reforma Protestante, porque para algunos es una señal de divisiones o históricamente que acarreó incluso guerras o fragmentaciones que surgieron dentro de la iglesia a partir de la Reforma. Las denominaciones, por ejemplo, no existían y después de la Reforma han comenzado a haber todo tipo de denominaciones que existen hoy. Por lo tanto, muchos tal vez no se animan a celebrar o simplemente dicen feliz día de la Reforma para contrarrestar una fiesta diabólica como en Halloween, que justamente Satanás intentó opacarla poniéndola en la misma fecha. Ayer todo el mundo, mejor dicho, todo el mundo idólatra acá en Argentina proclamaba el cumpleaños de un Dios que ya está muerto. Y lo que podemos decir, mis hermanos, es que la capacidad de creatividad que tiene el ser humano es asombrosa. Por eso es que el fin de las 5 solas es concluir diciendo solamente a Dios sea la gloria. Por eso, mis hermanos, es que voy a pedirle que usted, si tiene su Biblia en sus manos, no celulares, Biblia, levante la mano si usted tiene su Biblia. ¿Tiene su Biblia? Mire, el celular no es una Biblia. Nosotros históricamente somos conocidos como los hombres de la Biblia, hombres y mujeres, la Biblia. ¿Usted ama la Biblia? ¿Ama la palabra de Dios? Pues si usted aprecia tener una copia de la Biblia en sus manos, justamente en su idioma, en el cual nosotros podemos entender, debería celebrar la Reforma Protestante, porque esto es principalmente lo que ha sucedido. ¿El nombre Cipriano de Varela le suena? Bueno, justamente Casiodoro Reina y Cipriano Varela
son personas utilizadas por Dios, los que lograron la traducción de la Biblia, Reina Valera, a la versión más leída en el mundo entero del idioma hispano. Nosotros tenemos la posibilidad de tener la Biblia en nuestras manos para que la palabra de Dios que fue escrita sea una vez más hablada a nuestros corazones. Dios siempre actuó hablando. Dios dijo y fue hecho. Ahora, Dios continúa hablando a través de su palabra escrita, pero Dios también quiere seguir haciendo su voz oír a través de tu palabra que lees en las Escrituras y aprendes de ella. Así decía el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, cuando le decía: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Lamentablemente, Satanás, con todos sus intentos de hacer destruir la palabra de Dios a través de los siglos en la historia de la iglesia, quemando en grandes hogueras o intentando impedir justamente que la palabra de Dios corriera, ese plan fracasó una y otra vez, haciendo justamente que se cumpla lo que ella dice, que cielos y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Es tan importante la Biblia para Dios que Él habló y fue inspirado para escribir en un libro lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Y es tan peligrosa para Satanás que intenta destruirla. El gran problema es la gran indiferencia de muchos que se dicen cristianos y que no se arriman a la Biblia ni por casualidad. Hermanos míos, la indiferencia es el peor pecado que nosotros podemos tener como una actitud ante la palabra del Señor. Así que si usted aprecia tener la Biblia en sus manos, aprecia leer la Biblia en su idioma, pues usted debería celebrar y conmemorar la Reforma. Los pastores, todos los pastores que está casado y tiene hijos y tiene una esposa, pues deberían celebrar justamente el día de la Reforma. Porque antes de la Reforma el clérigo tenía un voto de celibato, tenía prohibido casarse. Y mis hermanos, esto enseñaba Roma. Esto era lo que llevaba justamente a todos los sacerdotes a hacer votos para ofrecer el servicio de sacerdotes, monjes y monjas. Lutero, tras leer la Biblia, detenidamente, él entendió claramente que no existía nada en las Escrituras que requiera el celibato, sino todo lo contrario, que si alguno anhelaba obispado, buena obra era, pero decía la Escritura, es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer. Justamente, mis hermanos, la historia muestra cómo Martín Lutero, luego que sacó sus hábitos, él pudo casarse y formar un hogar con una ex novicia también, en la cual nosotros podemos ver que desde entonces es necesario de que los pastores puedan tener su familia, su esposa y sus hijos conforme a la palabra del Señor. Así que si usted es alguien que tiene la Biblia en sus manos, dé gracia al Señor. Y si usted es pastor o es llamado al ministerio pastoral y Dios le permite tener a su esposa, a sus hijos, pues celebre también la Reforma, mis hermanos. También, si usted tiene un trabajo secular, si usted trabaja conforme a su oficio, si usted es un trabajador independiente y desea glorificar a Dios con su trabajo de la misma forma que glorifica a un pastor, un ministro, un evangelista, pues debería celebrar la Reforma. Porque antes de la Reforma, solamente los sacerdotes podían agradar a Dios y glorificar a Dios con sus hechos. Pero lo que se logró a partir de la Reforma, que ya sea un zapatero, un ingeniero, un doctor, un maestro, un ama de casa, cualquier trabajo que se haga, todo es y será para la gloria de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, esto cobra mucho más sentido. El saber la importancia que tiene para todos nosotros es que lo que hagamos, en el lugar que estemos, en donde estemos trabajando, nosotros sepamos
que hacemos todo para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos celebrar todo lo que pueden tener la oportunidad de trabajar, aún con sus propias manos, porque Dios recibe todo. Primera de Pedro 2:9, él dice claramente que nosotros somos un pueblo santo, un real sacerdocio, o sea, un reino de sacerdotes. Todos los redimidos por la sangre del Cordero fuimos constituidos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Por eso es que no hay diferencia entre un pastor y un hermano que tiene un kiosquito. Todo lo que hacemos para la gloria de Dios es justamente servir al Señor con alegría y con sencillez de corazón. Así que si tenemos la copia de la Biblia en la mano, deberíamos celebrar la Reforma. Si usted es pastor y está casado y tiene hijos, y algunos que van a ser llamados y van a poder casarse y tener hijos, pues celebre el Día de la Reforma. Si usted es un trabajador secular y no está cumpliendo tal vez alguna función en la iglesia, pues celebre el Día de la Reforma porque su trabajo engrandece y glorifica al Señor. Tenga ese concepto. Y si aprecias la predicación expositiva de las Escrituras, deberíamos celebrar la Reforma. Una de las historias que resalta la Reforma es que Juan Calvino era un gran expositor de la palabra de Dios. Sus predicaciones expositivas eran muy trascendentales. Y cuando Calvino fue exiliado justamente a Ginebra por el concilio de aquella ciudad, a causa de las múltiples reformas que ya se estaban llevando adelante, él se fue a Estrasburgo. Y estando allí en Estrasburgo, en Francia, donde hacía lo que él tenía que hacer, predicar, leer y escribir, 3 años después se los volvió a mandar a llamar, se los mandó a llamar de nuevo por la escasez justamente de la exposición de la palabra. ¿Y qué es lo que dijo Calvino? Yo no tengo otra agenda más que seguir predicando expositivamente. Ahora, no es que expositivamente es la única forma que se puede predicar. Hay predicaciones temáticas, biográficas, históricas, evangelísticas, pero creemos en verdad nosotros los reformados que la predicación expositiva es eliminar todo tipo de subjetividad y pensamiento humano para dar la exposición del tema y la idea central de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la Escritura está diciendo? Porque no es lo mismo tomar un texto y cerrar la Biblia y hablar 2 horas de lo que a mí se me ocurre que dice, que ser guiados con un conducto o con un hilo conductor de la idea central. Por lo tanto, mis hermanos, como Joel hacía expresión en su palabra y me gozaba saber que nos identificamos como una iglesia bíblica reformada, la predicación expositiva nos permite a nosotros tener la seguridad que lo que se está enseñando es específicamente lo que Dios quiso hablarnos a nosotros y no caer en las especulaciones. Fíjense por un momento Nehemías capítulo 8, lo que era el impacto de una predicación expositiva en aquel entonces. Nehemías capítulo 8. Cuando Esdras lee la ley al pueblo, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro. Versículo 2, Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Versículo 3, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Más abajo dice, en presencia de hombres y mujeres y de todo lo que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaba atento a la ley de Dios. Versículo 4, Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho justamente para que esté más alto. Todos los nombres que usted tiene más abajo era la amplificación que hoy nosotros llamamos micrófono, porque Esdras hablaba y otro escuchaba y de allá repetía para otros y de allá repetía para otros, ¿sí? Hoy tenemos micrófono, pero esta era la amplificación, pero todo el pueblo estaba atento.
Versículo 5, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando abrió el libro todo el pueblo estuvo ¿cómo? Atento, mis hermanos. Qué importante cuando la centralidad de un culto es la palabra y no un relleno, porque primero hay todo un show. La centralidad debe ser la palabra. Por eso en la iglesia romana va a encontrar acá delante una mesa que le llaman altar, y el púlpito está a un costado donde se lee las escrituras, porque no es la centralidad la palabra de Dios, sino la mesa, que de ahí viene el latín que significa misa, mesa. Aquí vemos que la centralidad estaba en la palabra y todo el mundo atento con sus ojos. Versículo 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen las escrituras. Nehemías el gobernador y los sacerdotes, Esdras, escribas y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová, Dios nuestro, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo que hacía lloraba oyendo las palabras de la ley. Versículo 12. Y el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiarse porciones y a gozar con grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que habían enseñado. Mis hermanos, el impacto de la exposición de la palabra, como dice el Salmo 119, 130, alumbra y hace entender al más simple. Por eso, mis hermanos, es que hay suficientes razones para celebrar la Reforma Protestante. Y si estás acostumbrado a escuchar el Evangelio de la justificación a través de la fe, deberías celebrar la Reforma. Hoy muchas iglesias que dicen que son evangélicas tienen un evangelio diluido, distorsionado o totalmente falsificado, donde se predica prosperidad, donde se quita la palabra pecado, infierno, juicio, cruz, castigo, redención, simplemente donde se menciona como un error o como una equivocación el pecado. Déjeme decirle que nosotros debemos celebrar y dar gracias a Dios que a partir de la Reforma Protestante lo que hizo posible es que la predicación expositiva vuelva a ser enseñada, pero también que la evangelización esté centrada en la cruz de Cristo. Y si usted se regocija al ver el Evangelio predicado por todo el mundo, deberíamos nosotros celebrar la Reforma. Estaba cayendo en un embudo después del oscurantismo. Estaba cayendo en una simple organización. Pero lo que sucedió es que la propagación de la palabra traducida a muchos idiomas ha podido llegar el Evangelio a distintas partes del mundo, en la cual nosotros hoy también somos favorecidos. Por eso, mis hermanos, es que es muy importante para nosotros no solo conmemorar un día, sino entender la importancia que tiene que gozamos hoy de tener esta libertad, de tener el Evangelio de Jesucristo, de tener la exposición de la palabra de Dios con libertad, de tener la Biblia en nuestras manos, de poder hacer cuantas y muchos más beneficios que se lograron después de la Reforma. Pero déjeme decirle que detrás de esa historia hay charcos de sangre, hay cuerpos calcinados en las hogueras, hay muchos que fueron aserrados, decapitados, muchos mártires pagaron con su propia vida para que nosotros pudiéramos hoy tener la responsabilidad de continuar levantando la antorcha de la justificación por fe, que es de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que lo quiero llevar a la centralidad del mensaje. Quería dar una introducción del por qué debemos celebrar el Día de la Reforma, a grandes rasgos, pero quiero llevarlo a la centralidad del mensaje. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Martín Lutero era un estudiante de abogacía cuando una noche de una furiosa tormenta, los rayos caían tan cerca de él que él se encomendó a una santa y que si lo libraba de esa tormenta,
él se iba a hacer monje. Y él entró por la orden agustiniana y allí comenzó su andar. Pero en la providencia de Dios había permitido que Martín Lutero conociese las letras y sea un estudiante de abogacía, puesto que él entendía claramente lo que era la ley. Y eso fue que al comenzar a conocer la palabra de Dios, él se torturaba a sí mismo, flagelándose, porque no podía sacar de su cabeza que él era un pecador. Pero él decía, ¿cómo es posible que yo alcance la justificación? Y allí por los albores del Antiguo Testamento, allí en el libro de Job, capítulo 9, él hace una pregunta: ¿y cómo se justificará el hombre delante de Dios? Anótelo si quiere, Job capítulo 1. Y voy a volver a recalcar algo que le hice hace un par de meses atrás. Cómprese un cuaderno, anote las prédicas con título, con su bosquejo, con su fecha, porque lo va a necesitar después y recorrer ese cuaderno le va a recordar lo que el Señor les habló. Hágase ese hábito nuevamente, ¿sí? Porque si no nos olvidamos. Así que traiga usted su librito y haga su bosquejo también, que le va a hacer muy bien tenerlo. Amén. Haga depósito. Haga depósito. Job capítulo 9:1, no lo busque. Allí Job hizo esta pregunta ante todo el discurso de sus amigos de la culpabilidad. Él se preguntó esto: ¿y cómo se justificará el hombre delante de Dios? Y esa respuesta no quedó vacía. La Biblia responde a la Biblia, porque es la misma pregunta que Martín Lutero se hacía en aquel momento a causa de su condición de pecado. Y él, teniendo una formación de abogacía, conociendo las leyes, sabía de que él era culpable y que no había forma que él pueda salvarse. Y él se flagelaba, se golpeaba solo, a escondida, llorando e implorando conocer a un Dios piadoso. Y dice las Escrituras, el versículo 16 y 17 de Romanos: Lutero clavó sus ojos allí en algún momento, y esta vez no fue como antes, fue diferente, porque leyó: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cuando Martín Lutero leyó esto, dice que es como que las puertas del paraíso se abrieron delante de mí. Él entendió que la justificación, que él lo que pretendía era ser hallado justo delante de Dios, entendió que no es por obras, no es por flagelarse, no es por pagar penitencias, no es por comprar indulgencias, no es por nada que el hombre pueda hacer, solamente es por la fe en la justicia revelada en el Evangelio de Jesucristo. Parafraseando esto, quiere decir que esta doctrina de la justificación es lo que verdaderamente nos hace libre, creerla, entenderla y poder vivirla, mis hermanos. La justificación. ¿Saben qué es la justificación? Es la aplicación de la justicia de Cristo a nosotros pecadores, para que ya no seamos condenados ni culpados, sino que tengamos paz para con Dios, a quien deberíamos darle cuentas por nuestros pecados. Mis queridos hermanos, el pecado lo primero que hace es traer la culpa. Y así le pasó a Adán en el Edén. Desde el primer momento, Adán supo y conoció que había pecado, porque sus ojos fueron abiertos y vieron que estaban desnudos y fueron a esconderse de la presencia de Dios, a ocultarse con ramas su desnudez porque les avergonzaba. Mis hermanos, el pecado provocó la separación absoluta de la presencia de Dios, de la gloria misma de Dios. Por lo tanto, lo que podemos ver nosotros es que hay un mensaje que el mundo debe saber.
Hay un mensaje que el cristiano debe recordar. Hay un mensaje que debe ser proclamado. Que todos somos pecadores. Absolutamente todos. Sí, mi hermano, tú eres un pecador. Tú eres una pecadora y tú y yo merecíamos el infierno porque nuestros pecados es la condenación justa y santa de un Dios que ha sido ofendido por nuestros pecados. Nosotros tenemos 10 mandamientos en los cuales seremos juzgados para ver nuestra condición, para que, como dice las Escrituras, toda boca se cierre ante su presencia. Nadie es excusable, todos somos inexcusables ante su presencia, mis hermanos. Usted necesita conocer a un Salvador. Ese es el mensaje que debe escuchar el mundo. Ese es el mensaje que muchos, aún dentro de una iglesia, deben escuchar, porque, mis hermanos, Jesús mismo dijo de su boca: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Mis queridos hermanos, el mensaje está en el Evangelio de Jesucristo. Este Evangelio de Jesucristo se habla de un hecho de justicia. Este Evangelio de Jesucristo no habla de prosperidad para que tú seas millonario. Este Evangelio no habla de milagros de fe para que tú andes sano sin ninguna enfermedad. Este mensaje de Jesucristo no habla para que tú tengas una familia sin ningún tipo de problemas. El mensaje de Jesucristo es vital. El mensaje de Jesucristo es de vida o de muerte. Si tú no te arrepientes, si tú no crees por la fe en la justificación lograda de Cristo por tu vida, tú estás bajo la ira de Dios. Tú estás condenado al infierno y cada día que pasa es un día menos de oportunidad en esta vida. La doctrina de la justificación por fe que volvería a recuperar Lutero porque se había perdido en ese oscurantismo. John Huss, 100 años antes, murió cantando en la hoguera. Y de allí dio inicio justamente a silenciar por parte de la iglesia romana en aquel momento todos los que proclamen esta verdad que intentaron callar. Y John Huss decía mientras estaba siendo quemado: hoy queman a un ganso. Ese es su nombre, ganso. Sin significado, Huss es ganso. Hoy queman a un ganso en la hoguera. Pero dentro de 100 años no podrán hacer callar el canto de un cisne. Y Dios permitió en esa inspiración en la hoguera estar anunciando de que 100 años después Martín Lutero iba a estar clavando las 95 tesis en protesta de la adulteración total, aberrante, promiscua y diabólica de la Iglesia Católica Apostólica Romana contra la fe viva de la palabra de Dios. Si usted que está aquí esta mañana, alguno es católico, apostólico, romano, no se enoje conmigo. Vaya a la cruz y chequee si lo que se enseña allí es verdad. Porque, mis hermanos, todos debemos predicar la verdad. Y si usted, amigo querido, amiga querida, en esta mañana está aquí movido por algo que no sabe qué es lo que le está pasando, déjeme decirle que Dios quiere salvar tu alma, pero tú debes entender que el arrepentimiento es por causa de nuestros pecados y Él es amplio en perdonar. Lutero no pudo entender esta aberración que se hacía en Roma, vendiendo indulgencias. Pablo fue contundente al afirmar que la justificación es una necesidad universal cuando dijo allí en Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Por qué es universal? Por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Eso quiere decir que tú y yo necesitamos esa justificación. Que el que está pasando por la calle necesita la justificación. Aún el que está sentado de blanco en el Vaticano necesita la justificación de Cristo, porque sin ella todos están condenados. Contundentemente el apóstol Pablo en su carta a los Romanos comienza mostrando desde el capítulo 1, versículo 18, que el hombre es culpable, que Dios no es culpable.
Por eso dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque de lo que Dios es de Dios se conoce y se le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que, ¿qué dice? Que no tienen excusas. Así es, mis hermanos. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible, cambiaron la gloria de Dios incorruptible. ¿Por qué cosa? Por semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que así deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y cambiaron la verdad por la mentira. Hermanos, no es un accidente, es intencional. Cambiaron la verdad por la mentira. El hombre decidió cambiar la verdad por la mentira. Por eso el hombre es culpable. Dios no es injusto de condenar a nadie. Al contrario, Dios está ejerciendo su justicia porque la paga del pecado es la muerte, mis hermanos. Es el mensaje que deben oír tus parientes, tus vecinos. Es el mensaje que tiene que oír todo el mundo. Que el tiempo se está terminando y que el día de salvación es hoy. Si tú te arrepientes de verdad. Porque ¿cómo crees que te presentarás delante del gran trono de Dios? ¿Con qué te justificarás? Si la suma de nuestras buenas obras no alcanza para borrar la iniquidad y la inmundicia de nuestros pecados. Pues entonces Job tenía razón al preguntar, pues ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Siglos después, mucho tiempo después, Dios reveló a través del apóstol Pablo que el justo por la fe vivirá, pero mucho más, mostrando el justo juicio de Dios. Pregúntate, ¿estás tranquilo esperando el día del juicio de Dios? Porque va a haber un juicio final. Todo el mundo lo sabe aunque quiera negarlo. Porque su conciencia le dicta que a alguien tendrás que rendir cuenta. Porque aunque no tengas ningún tipo de relación con la fe, ni con la iglesia, ni con la palabra de Dios, en Romanos capítulo 2, versículo 14 dice, porque cuanto los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando que la obra de la ley está escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿qué cosa? Su conciencia, acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. ¿Cuándo? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué te pide Dios? Que te arrepientas. Que te arrepientas. Pero eso lo dice Raúl Oliva. En Hechos de los Apóstoles dice, Dios manda, ordena a todo hombre y en todo lugar que se arrepienta. ¿Por qué? Porque si no va a haber un justo juicio de Dios. Usted está en Romanos capítulo 2, lea conmigo el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando a hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia.
tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío y al griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo malo, ya sea judío o sea griego. Mis queridos hermanos, la palabra es clara. Satanás intentará engañarte por medio de pensamientos o frases bonitas de la religión. Pero la palabra es el único libro que muestra la condición de pecadores de todos los seres humanos, pero a la vez te ofrece el único camino de la salvación, y es por medio de Jesucristo. Capítulo 3 de Romanos, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Usted está leyendo allí conmigo? Todo el mundo, incluyéndote a ti y a mí, estaremos bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano va a justificarse por hacer ninguna buena obra. Ninguna buena obra. Porque la salvación no es por obra. Es por la fe del único que hizo la obra. Es creer en Jesucristo. Jesucristo no vino a este mundo para que tengas un muñequito para ponerlo en el arbolito del pesebre una vez por año. Jesucristo no vino a este mundo a morir para que en una celebración estés desesperado para comer carne el domingo entonces. No es una fiesta calendaria. No es un amuleto. Jesucristo no es fiesta pagana. Jesucristo es Dios, el que vino a este mundo, se encarnó a este mundo a hacer algo por ti y por mí. Y ese algo es lo que dice el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque por cuanto no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre y para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso, mis hermanos, la respuesta de Job está contestada. ¿Cómo? ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Es mirando a esa cruz y creyendo, solamente cree que Jesucristo vino a este mundo para tomar tu lugar. Quiero que te olvides de los 7.000 millones de habitantes que hay en el mundo. Y quiero que solamente pienses que tú eres el único. Jesús dejó su trono de gloria y se vistió de la naturaleza humana como la tuya. Y tú no podías ser salvo por la alta carga de pecado que traías desde la genética hasta tus hechos, tus pensamientos, tu forma pecaminosa contaminó radicalmente todo tu ser. ¿Cómo puedes habitar delante de un Dios 3 veces santo? No es posible, porque no habrá cosa inmunda delante de sus ojos. Pues ¿cómo entonces me justificaré delante de Dios? Decía Job. Es lo mismo que Lutero se preguntaba, pues ¿cómo? Hasta que la palabra de Dios como una luz que brilla dice, pues la justificación es por la fe en Jesucristo. Eso lo dice el Evangelio. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? ¿Cuál es la buena noticia? Es que tú no debes hacer nada más que creer. Tú solo debes creer de todo corazón que Cristo
vino a morir en esa cruz para pagar tus pecados, todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, y con su sangre limpiarte de toda maldad para siempre, porque eres un escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo. Él vino a redimirte, Él vino a comprarte, Él vino a pagar con su propia vida. Ahora eres suyo. Tú fuiste sellado por el Espíritu Santo. Mientras tanto, Satanás, el acusador, está todo el tiempo poniéndote dudas. Tú no eres salvo si sigues pecando, si eres todavía un pecador. Pues hermanos, hermanas, somos pecadores, pero ya redimidos por la sangre del Cordero, esperando la transformación, esperando la glorificación. Porque mis hermanos, esta salvación es que fuimos justificados por nuestro Padre Celestial a través de la obra de Jesucristo. Estamos siendo santificados en el proceso progresivo de nuestra vida, en este peregrinar, y seremos glorificados muy pronto cuando el Rey venga a buscarnos. Así que esa salvación es que Él nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Ahora nos está haciendo libres del poder del pecado, pero cuando Él venga nos hará libres de la existencia del pecado. No habrá más. Así que ¿cómo debes tú vivir? Vivir por fe. Mas el justo, por la fe, vivirá. Significa que todos los días debes por fe recordar que tú ya no tienes ninguna, absolutamente ninguna deuda con Dios el Padre. Gracias por su entusiasmo. Alaba al Señor. Pues si no me cree a mí, créale la palabra. Justificados pues, dice Romanos 5:1. Justificados pues, ese pues es, ya está hecho. Justificado, listo, ya está hecho. Justificado pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, mis hermanos. Esta justificación que nos hace estar en paz con Dios nos prepara para los momentos de tribulación, porque dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Saben que vienen tribulaciones, hermanos? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, hermanos, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, aleluya, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pero mucho más estando ya justificados por su sangre, seremos salvos de la ira. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Nosotros ya somos justificados. Por eso es que creo, mis hermanos, que la carta del apóstol Pablo a los romanos habrá sido el martillo que golpeó cada día a Lutero para animarse a clavar esas 95 tesis en la puerta de Wittenberg. Porque no fue solamente el versículo 17 del capítulo 1. Todo lo que estoy leyendo son argumentos teológicos indubitables y es totalmente atronador para el concepto que el diablo podía meter en la cabeza de alguien. Es una masa demoledora. Es la fuerza más poderosa que hay en el Evangelio para transformación del alma. Por eso es que no tengo duda que Martín Lutero, leyendo la carta del apóstol Pablo a los romanos, se cobijó grandemente en el capítulo 6
Oh, mis hermanos. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, esclavos sois de aquel que os obedecéis? Sea pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Es lo que somos ahora, siervos de justicia, esclavos por amor de Cristo, de su justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué debes hacer ahora que ya estás justificado? Servir a la justicia. ¿Cómo? Predicando el Evangelio, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías en aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, libres del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, amén, la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Algo tuvo que motivar muy fuertemente a través del Espíritu Santo a Martín Lutero a hacer lo que hizo, muy valiente. Y antes se me ejecutaba directamente, ¿no? Y saben, mis hermanos, una de las cosas que quiero resaltar de esta convicción que tenemos nosotros por la fe de haber sido justificado por Jesucristo es que Él murió para tomar nuestro lugar, para pagar nuestros pecados y para darnos vida eterna garantizada. ¿Sabe qué es lo que nosotros tenemos que hacer? En el 1700, se me fue la fecha, bueno, de Words, 1521. En 1521, Martín Lutero fue citado por la gula papal en Worms. Y según relata, dice que había más demonios que tejas en el techo. Y estaban todos los altos poderes de aquel momento. Y con todos los libros Martín Lutero allí que él había escrito de su ponencia, porque era un teólogo inspirado por el Señor y un maestro en el seminario de Wittenberg. Y le ordenaron a Martín Lutero que se retractara de todo lo que había dicho. Y le dieron un tiempo para que él pensara y volviera a decir. Y Martín Lutero, delante de todos allí presente, sabiendo que estaba en riesgo su propia vida porque lo iban a matar, esa era la intención, matarlo. Mis hermanos, él pudo decir esta frase que creo que nos debe sellar a nosotros con la misma intención. No puedo retractarme. Si alguno me convence bíblicamente que yo estoy diciendo algo falso, hágalo ahora. Pero no puedo retractarme. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Que Dios me ayude. Y así dijo Lutero. Y mis hermanos, esto pasó hace 500 años. Y la fuerza y la violencia y la maldad de Satanás ha multiplicado en todos los seres humanos en contra de la fe cristiana. Y muy pronto, como que ya está sucediendo a los maestros que están en las escuelas enseñando, obligados a aceptar la ideología de género para los niños.
Muy pronto comenzarán a perder sus trabajos, los maestros, los docentes. Aún todos los que trabajan en dependencia, si usted no firma un acuerdo de identidad de género o de diversidad de género. Toda promiscuidad sexual que Satanás por ley quiere impulsar, mis hermanos, va a comenzar a ver, como ya lo está viendo, persecución. ¿Y qué va a hacer usted con su fe? Si no fortalece su fe, será vulnerable. Usted debe fortalecer su fe y de la única forma es estar convencido por el Espíritu Santo, de tal forma que usted pueda decir como Martín Lutero: mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios, no me retracto, que Dios me ayude. Porque, mis hermanos, la bandera y el estandarte de esta verdad es que Jesucristo es el Rey de Gloria, que dio su vida para salvar a un miserable pecador y llevarnos con Él a su estado de gloria eterna para celebrar la victoria por los siglos de los siglos. No merecíamos tanto amor, pero sin embargo Él lo hizo. Nosotros debemos ahora ofrendar nuestras vidas en sacrificios vivos por Él. La mejor forma es: predica el Evangelio, porque en el Evangelio de Jesucristo se revela la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso dice: mas el justo por la fe vivirá. Si alguno en esta mañana no se encontró todavía con Jesucristo, el que puede imputar su justicia ganada en la cruz, para que tú ya no seas condenado, para que tú ya no seas culpable, para que tú ya no andes errante como esclavo de Satanás, déjame decirte que hoy es día de arrepentimiento y allí donde estás tú debes decirle simplemente: creo, Señor, y me arrepiento de mis pecados. Creo que tú tomaste mi lugar en la cruz. Creo que tu sangre lavó para siempre las manchas de mi pecado. Creo que tu justicia ha sido imputada a mí y que ya no soy deudor, que tengo paz para con mi Padre Celestial. Solamente cree, solamente cree. Ya no vivas miserablemente, solo puedes creer. Si puedes creer en el Evangelio de Jesucristo, tú no tienes que hacer nada, solamente creer y confesar que Jesucristo es el Señor de tu vida. Amén. Podemos cantar Sublime Gracia del Señor. Esa bonita expresión inspirada en forma de canción que Dios le dio a John Newton nos lleva a nosotros a ver nuestra realidad. Así éramos y así somos ahora. Él nos salvó. Si lo sabe, cántelo con sus ojos cerrados como una oración. Si no, busque la letra, léala y cántela allí. Pero déjeme decirle que más allá de una fecha calendaria que Dios usó a hombres pecadores para que el plan de Satanás no siga adelante, sino que sea otra vez recuperado, nosotros también tengamos el mismo sentir. Busquemos exaltar la gracia de Dios, la fe de Dios, la Escritura, a Jesucristo nuestro Señor y la gloria para el Padre. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseña a temer, mis dudas ahuyentó.
Ya libre soy. Cántalo, iglesia. Dios me salvó. Proclama esta verdad. Y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Y en los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me guió y me hará feliz. Levanta tus manos y dilo. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Aleluya. Amén. Bendición por siglos. Brillante es el yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Cántalo, cántalo. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Sublime gracia, inmenso amor. Sublime gracia, inmenso amor. Amén. Queremos darte gracias, alabar tu nombre. La gloria es para ti, mi Dios. Las palabras no alcanzan, Señor, para agradecerte. La eternidad no alcanza para agradecerte. Solamente postrados ante ti, ante tu majestad. Gracias, Rey de Gloria, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por recuperar siempre esa bendita palabra que nunca nadie la podrá callar. Toda la gloria es para ti, Señor. Y ayúdanos a siempre
vivir por fe, a siempre caminar conforme a las fuerzas que nos da el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.